bendiga y me las guarde. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, bendito Señor, Padre de la gloria, tú que estás, Señor, en el corazón de tus hijos, en esta noche, Padre, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, nos has dado el alimento, tanto físico como espiritual, Padre, porque hemos podido también estudiar tu palabra en el día de hoy. También te damos gracias por el abrigo, Señor. Padre, esta noche maravillosa, te queremos pedir por nuestra clase que estamos comenzando ahorita, para que tú, Señor, bendigas a cada una de las hermanas que estamos aquí reunidas y aquellas que se van a conectar también, Señor, que no tengamos problemas con la internet, Señor, sino que podamos seguirnos conectadas. Así también te ponemos en tu mano, Señor, la hermana que nos va a traer la clase, para que tú la uses a ella, Señor, y que tu palabra, tú se la pongas en su boca, Señor, que le dé sabiduría y entendimiento. También a nosotros, Señor, danos sabiduría para poder entender lo que la hermana nos trae, la palabra que tú quieres, Señor, que nosotros hoy aprendamos de ti. Padre, quédate con nosotras, bendice a nuestra familia, a nuestros niños, bendice a nuestros esposos también, Señor. Padre, gracias porque nos has dado salud, tenemos vida, Señor, y que estamos hechas, Señor, para alabarte cada día, Señor, que eso no se nos olvide, que tú nos hiciste, Señor, para que te alabemos. Padre, quédate con nosotros en esta clase y el resto de la noche que nos vas a dar. Y ayúdanos en todo, Padre. Y esto te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a alabar a nuestro Dios esta noche. Ante ti postrada estoy, aquí te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo, a ti me rindo, lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, por tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, Dios, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanitas, en este momento ahora, entonces la dejo con la hermana Rosa Trejo. Adelante, hermanita. Amén, hermana. Bendiciones. Buenas noches a todas.
Que Dios esté con cada uno de nosotros, ¿verdad? Bendiciéndonos y que sea Él hablándolos en esta noche, ¿verdad? Y bueno, la clase que traigo en nuestro tema es nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras, ¿verdad? Vemos que a veces, muchas veces, ¿qué pasó, hija? Me sacó. Ah, Está bien, hermana, siga. ¿está bien? Sí, hermano. A veces nuestras acciones, ¿verdad? Hablan más que nuestras palabras, y muchas veces pues hacemos cosas que no deberíamos de hacer, cosas como hijas de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos en los momentos difíciles que pasamos, ¿verdad? Y muchas veces dice mantener el autocontrol, incluso cuando estamos cansadas, a veces, muchas veces lo perdemos. Perdemos ese control en nuestra vida. También decir cosas amables sobre otras personas a veces también nos cuesta mucho. Mucho, es bien difícil decir la verdad en las cosas más insignificantes también. Es bien duro para el ser humano y aún muchas veces para nosotras como hijas de Dios. Dice ayudar a otros cuando lo necesitan también. A veces son cosas pequeñas, pero se nos hacen difícil a nosotros hacerlas. Dice que deberíamos de quejarlos menos, dice, y hacer más cumplidos. Y es algo que muchas veces también lo hacemos, los quejamos demasiado y hacemos menos cumplidos. Dice, y sobre todo, muchas veces todo lo bueno y lo bondadoso que Dios hace en nuestras vidas lo tiramos a veces, muchas veces por la ventana. Y eso es lo que nosotros debemos de estar siempre atentos a ponernos en las manos de Dios y hacer la voluntad de Él. Ahorita vamos a estar leyendo en Romanos 7:18, del 18 al 25, hermana. Si alguna hermanita me quiere ayudar a leer, por favor. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Vemos, ¿verdad?, que muchas veces nosotros no hacemos lo que Dios quiere, lo que el Espíritu quiere, sino que hacemos todo lo contrario. Aquí nos está hablando Pablo, ¿verdad? Yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne. No mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo. Nosotros aquí podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces el querer está en nosotros, pero hay algo que nos impulsa a hacer todo lo contrario. Es difícil ser un buen ejemplo. Es bien difícil, pero tampoco es imposible. Dice, en ocasiones parece imposible, dice, y el apóstol Pablo sobre esta lucha que todos libramos,
saber que tenemos que hacer y sin embargo hacer lo que no debemos. Y estamos viéndolo, ¿verdad? Aquí en Romanos, que él nos está explicando lo que nosotros queremos hacer, pero no hacemos lo correcto, sino que lo incorrecto. Entonces dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Muchas veces en momentos cuando perdemos nosotros eso, no hacemos el bien que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Entonces es ahí cuando nosotros muchas veces estamos pecando y a veces en momentos perdemos eso. Y dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en nosotros. Siempre en momentos nosotros perdemos, son segundos, minutos para que nosotros perdamos lo bueno y maravilloso que Dios hace. Tal vez en el resto del día hemos pasado un día tan bendecido, tan maravilloso, pero en momentitos nosotros perdemos la cordura y son segundos para hacer una mala acción. Entonces estamos viendo que dice el pecado que mora. Muchas veces nosotros somos pecadoras arrepentidas porque ya nos entregamos a nuestro Padre Celestial, ya fuimos lavadas con la sangre de su Hijo, pero siempre hay algo que nos impulsa porque el enemigo siempre anda como un león rugiente, dice, atrás de nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso decía Pablo y eso mismo lo sucede a nosotros en este tiempo. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros, deleitarlo en la ley de Dios. Pero dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Podemos ver, ¿verdad? Que muchas veces eso nos lleva a nosotros a hacer cosas que no debemos de hacer. Pablo sabía que apartados de Cristo somos un caso perdido, ¿verdad? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, dice, a la ley del pecado. Entonces vemos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, dice, con la carne servimos al pecado porque en carne nosotros hacemos muchas cosas que son incorrectas, que al Señor, dice, no le agradan. Y eso es lo que Pablo nos explica. Apartados, dice, de Cristo, somos un caso perdido, pero con Cristo, dice, todo es posible. Dice, Jesús lo dio esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza en Jesús. Dice él a sus seguidores, dice, cuando dijo, yo soy la vid, Jesús lo dijo, yo soy la vid. Separado de mí, dijo, nada podéis hacer. Vemos que separados de Dios, separados de Cristo, no somos nada nosotros en esta tierra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, dice, vamos a estar leyendo Juan 15:5. A ver qué nos dice Juan 15:5. Amén, hermanitas. Si algo otra me quiere ayudar a leer. Yo lo leo. Amén. Juan, capítulo 15, empezando con el versículo 5. El 5, hermana. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Amén. que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Vemos, ¿verdad? Aquí que dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano, dice,
El que permanece en mí, dice, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, dice, nada podemos hacer. Y eso es una realidad, hermana. Separadas nosotros de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Tratar de ser un buen ejemplo en nuestras propias fuerzas, jamás lo vamos a lograr. Pero con Cristo sí lo podemos hacer. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, dice a la larga, dice, nos llevará al fracaso separadas de Él. Solamente permaneciendo en Cristo tendremos fruto y esperanza. Dice, y los pámpanos es una hermosa imagen de Cristo y sus seguidores. Es responsabilidad del pámpano crear el fruto y hacerla crecer. Es responsabilidad de nosotros, hermanos, hacer crecer los frutos cuando nosotros salimos a predicar, cuando nosotros traemos más, hablamos más de la palabra de Dios a muchas personas y podemos traer más, incluso especialmente debemos de empezar por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro hogar. Es un trabajo duro, es un trabajo difícil y por ahí debemos de empezar, tener todos esos pámpanos alrededor de nosotros. Nosotros debemos de estar pegadas a Cristo. Dice, y el pámpano simplemente se queda pegado a la vid. Es donde nosotros debemos de estar pegados, en la vid. Recibe, dice, los nutrientes que la vid le da. Esos son los nutrientes. Nosotros día con día nos nutrimos de la palabra de Dios. Ahorita eso estamos haciendo, nutriéndolo, estando pegadas a la vid que es Cristo. Y nosotros vamos a poder ser ese ejemplo primeramente en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos. La verdad que tenemos a veces mucha familia fuera de la gracia de Dios. Y nosotros debemos de apegarlos a la vid cada día, para que, como dice, el pecado ya no mora en nosotros, sino que venga la pureza y la grandeza del Señor Jesucristo. Dice, pero mientras se queda unido a la vid, dice, día a día el fruto empezará a crecer naturalmente. Vemos que entre más nosotros aprendamos, entre más nosotros lo llenemos de la palabra de Dios, más vamos a aprender, más vamos a poder ser ejemplo, más vamos a poder instruir a más personas y especialmente, ¿verdad? Como les digo, tenemos una dura lucha en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Cómo puede ser un buen ejemplo en su hogar? Manténgase unido a la vida, permanezca en Cristo, continúe con Él, sígale, quédese con Él, esté cerca de Él, viva con Él. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, vivir cada día más cerca de Él, más unidos a la vida. Entonces, vamos a estar leyendo aquí en Salmo 103, 4. Mira. 103, 4, hermano. Vamos a ver quién es el que nos rescata a nosotros, hermana, de donde quiera que estemos. Ese es el trabajo de nosotros, rescatar a nuestras familias de donde quiera que estemos. Sabemos que no es fácil, pero con nuestro ejemplo lo vamos a lograr. Tenemos hermanos, yo tengo nietos ya y yo sé que muchas de nosotros tenemos nietos y están fuera de la gracia de Dios y tenemos ese gran trabajo como abuela. ¿Alguna hermana que me quiera ayudar a leer? Amén. Dice, Amén. el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Dice, el que rescata del hoyo, dije, tu vida,
el que te corona de favores y misericordia. Vemos que a pesar de las cosas que nosotros hagamos cerca de la vid y que estemos pegados a la vid allí, Él va a hacer la obra en nosotros y vamos a poder nosotros trabajar y ayudar a nuestra familia primeramente y también a tanta gente que anda fuera del Señor Jesucristo. Tenemos un gran trabajo, pero solo cerca de la vida vamos a poder lograrlo. Tenemos un gran ejemplo en Pedro, que el Señor Jesucristo le decía: Pedro, ¿me amas? Y lo mismo en este tiempo, a veces nosotros cuando fallamos, digo yo: Señor, usted también me dirá: Rosa, ¿me amas? Cuando dudo, Rosa, ¿me amas? Porque a veces, hermanas, somos como las olas del mar, vamos de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. A Pedro le sucedió que los 3 cantos del gallo él lo negó. Y digo yo: ¿cuántas veces yo habré negado al Señor Jesús? ¿Cuántas veces cuando tenemos un proceso tan grande que bajamos, subimos, bajamos, subimos? Y digo yo: ¿cuántas veces? Digo yo, equivocadamente lo he hecho, pero venimos a la palabra y la palabra nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, nos abre el corazón para que miremos más allá. Pero muchas veces podemos decir: hemos hecho algo y decimos: Pedro, si yo hubiera sido Pedro, no lo hubiera hecho. Si yo hubiera sido, él no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera negado. Pero muchas veces hacemos lo mismo, lo negamos con nuestras actitudes, con nuestras acciones. A veces con la actitud que perdemos en un momentito, que no le hacemos un favor a nadie o una mentira piadosa o algo, y estamos allí. Pero el Señor, así como rescató a Pedro, así como confió, así como lo puso, imagínense la gran labor que le dio a Pedro, así lo mismo es para nosotros. Él nos rescata, Él nos ayuda, Él nos da sabiduría, nos da inteligencia para que nosotros podamos ser ese ejemplo, así como Pedro. Así también nosotros debemos de ser ese ejemplo para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Dice, pienso en Pedro, quien incluso negó al Señor Jesús, no solo una vez, sino 3 veces. ¿Cuántas veces lo habremos hecho nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces, así como el Señor Jesús sacó a Pedro, cuántas veces nos habrá sacado a nosotros de aquí, del que dice: el que rescata del hoyo nuestra vida, el que los corona de favores y el que tiene misericordia para nosotros? Imagínense cómo pudo Dios utilizar a Pedro para que cuidara su iglesia. Fue una gran responsabilidad. ¿Cómo Dios nos puede ayudar a nosotros para que también nosotros hagamos lo mismo? Para que cuidemos su iglesia, para que cuidemos nuestra familia. Es una viña que nos ha entregado y a veces es una viña que se ve extendiendo cada día. Dice cómo pudo Dios utilizar a Pedro para que construyese su iglesia después de demostrar tal debilidad. Pedro aprendió como nosotros debemos hacerlo, que Dios es un Dios que perdona. Él es el que rescata del hoyo en nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia. Y Él nos perdona, nos renueva, y a pesar de todos nuestros errores, Él siempre está allí y los utiliza en lo que Él desea. Vamos a estar leyendo Juan 21, 17.
Amén, hermanita. Le dijo ¿Alguna la hermanita tercera. que quiera leer? Sí, yo lo leo. Amén. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Vemos, ¿verdad? Aquí tenemos un gran ejemplo que a pesar de que Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. Y yo siempre digo, Señor, perdóneme cuántas veces yo lo he negado, a veces cuando me han mandado a hacer algo y tal vez no lo he hecho. Cuando me ha tocado hablarle a una persona y no lo he hecho. Cuando me ha tocado a veces tal vez decirle realmente la verdad a mi esposo, a mis hijos y no lo he hecho. A veces por amor decimos nosotros no lo hacemos, pero no, debemos de decirle siempre la verdad correctamente, así como nuestro Padre Celestial nos enseña y nos instruye a nosotros cada día. Y le dijo, imagínese, a veces digo yo, Señor, perdóneme porque cuántas veces yo lo habré negado, cuántas veces usted me habrá preguntado, ¿me amas, Rosa? ¿Me amas? ¿Me amas? A veces cuando estoy en las grandes tribulaciones y me desenfoco de él, porque eso nos pasa, hermana, lo desenfocamos de él, lo desenfocamos y perdemos, dice la noción del tiempo y a veces hay momentos que hasta perdemos nuestra fe y eso es negarlo, eso es hacer lo mismo que hizo Pedro. Entonces debemos de tener nosotros cuidado porque Dios es amor, Dios nos perdona, Dios es misericordia y Él nos ama tanto que mandó a su Hijo, ¿verdad?, a morir en una cruz por nosotros para lavarlo de cada uno de los pecados. Y yo sé que yo les digo a mis hijas, yo ahora me siento tan feliz, tan alegre porque siento que ahora estoy cada día aprendiendo más, agarrando más fuerza, más fortaleza. Y yo sé que cada una de nosotros también lo estamos haciendo. Pedro cometió un error. Aún así, Dios tenía un gran plan para su vida. Sería el primer líder de la iglesia. Imagínense qué gran privilegio. ¿Qué será lo que está pensando nuestro Padre Celestial para nosotros? ¿Verdad que muchas veces no nos ponemos a pensar en lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que Él tiene planeado para cada una de nosotros? ¿Qué fue lo que Él tuvo planeado para Pedro? Fue una gran responsabilidad después para Pedro y fue un gran privilegio del primer siglo. Y le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y muchas veces digo yo, Señor, usted nos dice, apacienta mis ovejas aún a veces dentro de la misma iglesia. Debemos de estar apacentándolos cada una de nosotros, ayudándolos cada una de nosotros, fortaleciéndolos cada una de nosotros, porque eso es lo que le agrada al Señor. Dice, conocería a Cristo como el único Salvador. Él es el único Salvador que nosotros tenemos en esta tierra. Nosotros no debemos de ir a buscar en ningún otro lado. Nuestro ejemplo debe ser como, debemos de ser nosotros como un faro, hermano, como un faro que siempre debemos de alumbrar, debemos de brillar. Vamos a estar leyendo en Primera de Juan 1:9. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 1:9. Amén, hermanita. Ok.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos, ¿verdad? Nosotras también nos podemos equivocar, dice, pero gracias a Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Dios nos perdona y aún nos puede usar cuando cometemos errores. Dios nos utiliza para que les enseñemos, para que nosotros enseñemos en los errores. Yo siempre digo, es donde más aprendo. En las tribulaciones más grandes, yo siempre digo, Señor, allí más aprendo, porque de las cosas buenas aprendo, pero de los errores y de las cosas que nos pasan día a día es donde aprendemos más, porque aprendemos a acercarlos más a Dios. Algo que yo siempre digo, hermanas, es que entre más tribulaciones tengamos, más cerca estamos de la vida, más cerca estamos de Cristo, estamos pegadas a Él ahí. Porque cuando no tenemos que nuestra vida está tranquila, está bien, lo tenemos todo, tenemos comida, tenemos salud, tenemos ropa, tenemos trabajo, todo lo necesario. Nos desenfocamos y nosotros decimos muchas veces hasta ni nos acordamos de orar. Muchas veces decimos nosotros, no, todo está bien, todo está tranquilo. Y muchas veces las personas dicen, ¿por qué Julana de tal? Si es hija de Dios, tiene tantos problemas, tiene tantos desafíos. Allí cuando Dios está obrando en nuestras vidas. Es allí cuando Él nos está transformando, porque dice que vamos a hacer como el oro, dice. A brillar como el oro. Vamos a ser como el barro en manos del alfarero. Y eso es lo que nosotros debemos siempre de ver, que de todo lo malo que nosotros lo pasa, de ahí vamos a sacar las mejores cosas, lo más maravilloso. Siempre debemos de ser nosotros brillar como un faro de luz. Vamos a estar leyendo Mateo 5:16. Mateo, ¿qué, hermanita? 5:16, hermano. Amén. 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 Ya que nadie dijo, voy a leerlo. Mateo Bueno, 5:16. amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Mire, eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Brillar, alumbrar. Y lo debemos de hacer primero afuera o primero adentro. Primero debemos de hacerlo dentro de nuestros hogares, por muy difícil que sea, porque muchas de nosotros podemos tener esposos inconversos, podemos tener la mayoría de nuestros hijos que no han venido a los pies del Señor, podemos tener nietos. Entonces nosotros debemos de hacer eso que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, dice, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, dice, que está en los cielos. Es de esa manera como nosotros muchas veces ni necesitamos hablar, sino que con nuestro propio ejemplo vamos a brillar y vamos a ser ejemplo para los vecinos, para los amigos, porque muchas veces tenemos muchos vecinos, muchos amigos, muchos conocidos, y ellos mismos dicen cómo ha cambiado tal persona, cómo ha cambiado, qué distinta se ve. ¿Ah? Somos luminares, somos lumbreras, dice. Nuestro ejemplo debe ser como un faro de luz. Dice, guiando primeramente a nuestros hijos,
a nuestros vecinos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos. Ese es un gran trabajo. Al igual que nuestra luz, dice, brilla para Cristo, que nuestros hijos puedan ver las buenas obras y las buenas acciones que hay en nuestra vida. Y dije que vamos a reforzar, hermana, con Colosenses 3:12 al 14. Vamos a ver ahí para terminar, para culminar con este versículo, a ver qué nos dice Colosenses, hermana. Amén, lo leo. Colosenses 3:12, hermana. Al 14. Ajá, el 14. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta el 14 lo leyó. ¿Va? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Amén. Vemos, ¿verdad? Que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándolos los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, según tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de Dios, el vínculo perfecto, ¿verdad? Y vemos que empezamos con Romanos 7:18, ¿verdad? Y vemos ahí y decir yo tenía mantener el autocontrol siempre, ¿verdad, hermana? Porque si estamos revestidos como escogidos, dice, de Dios y santo, debemos siempre nosotros, de que cuando a veces salimos en el carro, a veces nos suceden cosas que perdemos el control. Es bien fácil. Y también dice, debemos de tener esa amabilidad, de ser siempre amables, decirle a las personas, pues ser amables con ellas y siempre también decir la verdad, ante todo, sea chiquita o sea grande. Yo antes, cuando mis hijos estaban chiquitos, siempre les decía, hijos, siempre díganme la verdad. Siempre díganme la verdad. Sea que les voy a pegar o sea que no, pero la verdad ante todo. Yo siempre les decía, nunca me vayan a engañar porque no quiero venirme a dar cuenta por el vecino o por la escuela o algo, sino que ustedes, quiero que sean sinceros y me digan. Y dice, ayudando, dice, a otros cuando lo necesiten. Vemos, ¿verdad? Que aquí también nos dice, y dice, y muchas veces que hagamos más en vez de quejarlos tanto. Dice, tengo un ejemplo aquí de dos madres. Dice, habían dos madres. Si ahorita los pusiéramos una madre que va a ser ejemplo para sus hijos y una madre que no. Una madre que dice que en esos dos hogares los niños habían desorden de juguetes, de ropa, de zapatos y de todo. Pero quienes predicamos, y si somos luz, y si queremos ser ejemplo para nuestros hijos, estas dos madres, una les ordenó a su hijo, háganlo, y ella se sentó en su silla, solo a observar y a ordenar. La otra madre hizo todo lo contrario. Se puso ella con sus hijos a ordenar y a enseñarles. ¿Dónde creen que estuvo lo mejor?
en que una madre se sentaba y ordenó a sus hijos que lo hicieran, porque dice que los niños no ordenaron, sino que agarraron las cosas y las tiraron debajo de la cama, debajo de los muebles y todo. Pero la madre que se puso con sus hijos y ordenó con ellos, los instruyó, y la otra madre no, porque ella estaba sentada tal vez en su teléfono o haciendo cualquier cosa. Entonces vemos aquí esos dos ejemplos. ¿Cuál ejemplo de estas dos madres nosotros tomaríamos? Porque ser ejemplo para la iglesia y ser ejemplo para nuestros hijos, ser ejemplo en nuestro hogar, ¿cuál de estas dos madres, hermanas, nosotros tomaríamos el ejemplo? ¿La que se puso con sus hijos a instruirlo o la que se sentó y dejó a sus hijos que ordenaran la casa? Bendiciones, hermanas. Esta era la meditación que traía para esta tarde, ¿verdad? Espero que hayamos aprendido algo, hermana, porque primero me lo apliqué a mí. Ya mis hijos están grandes, pero tengo 10 nietos y quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Hermanita María. Amén. Vamos a orar, hermanitas. Amantísimo Señor y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar reunidas aquí, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, este mensaje, Señor, que tú nos traíste a cada una de nosotras, Señor, de labios de nuestra hermana Rosa, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos instruye, nos enseña, Señor, en cómo debemos andar, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotras hagamos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, y librarnos de este cuerpo de muerte, Señor, este cuerpo de pecado, Señor, que no podemos librarnos de él, Señor, pero tú nos ayudas, Señor, tú nos perdonas, Señor, cuando fallamos, Señor, cuando venimos a ti arrepentidos, Señor, tú nos perdonas, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor, Señor, porque tú eres quien nos rescata, Señor, del hoyo, Señor, y nos ayuda, Señor, y nos colmas de favores y misericordia, Señor. Sabemos que te fallamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te negamos, Señor, cuando hacemos lo contrario a lo que debemos hacer, Señor. Cuando no te honramos, Señor, te pido que nos perdones, Señor, a cada una de nosotras, Señor. Tú sabes que te amamos, Señor, pero fallamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre pegaditas a ti, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a estar ahí siempre firmes, pegaditas a ti, Señor, buscándote, alabándote, adorándote, Señor, aprendiendo cada día, Señor, para así hacer tu voluntad, Señor, hacer lo que tú quieres que nosotras hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder alumbrar allá afuera en este mundo a tantas personas, Señor, que están en tinieblas, Señor. Este mundo que está lleno de oscuridad, lleno de maldad, Señor. Ayúdanos a mantenernos pegaditas a ti para así poder alumbrar, Señor, y llevar tu palabra, ser un ejemplo, Señor, que las personas puedan verte a ti, Señor, a través de nosotras, de nuestro comportamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre pegaditas a ti, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, a estar vestidas, Señor, como escogidas, Señor, porque hemos sido escogidas por ti, Señor. Somos tus hijas, Señor, y tenemos que mantenernos de esa manera, Señor, dar ese ejemplo, a estar vestidas de ti, Señor, de todo lo que tú quieres que nosotras hagamos, Señor, humilde, Señor, en amor, Señor, sobre todo, Señor, tener amor para todo el mundo, Señor, y para todas las personas que nos rodean, Señor. Gracias por esta hermosa clase, Señor, que nos trajo la hermana, Señor, y quédate con nosotras, Señor, dirigiendo siempre nuestros pasos, Señor, y
Vuelvo y te repito, Señor, perdónanos, Señor, porque sabemos que te fallamos, Señor. Pero tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, Señor, y nos ayudas, Señor, y nos perdonas también, Señor. Tú limpias nuestros pecados, Señor. Gracias por tu inmenso amor y por tus bondades, Señor. Estas cosas, Señor, te las pido en el dulce y santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora Amén. alabo yo. Amén, amén. Sí, hermanita. Buenas noches, mis amadas hermanas. Mi alabanza es Jehová, mi pastor es. Jehová, mi pastor es, no me faltará. En prados preciosos me pastoreará. Conduce mis pasos por senda de paz, y en mi alma derrama completo solar, y en mi alma derrama completo solar. Aunque andes en valle de sombra, al morir no temeré males que puedan venir, pues tú eres conmigo, no me aterrará. Tu vara y tu callado me confortarán. Tu vara y tu callado me confortarán. Mi mesa adereza frente a la aflicción, mi copa rebosa de tu bendición. Con óleo sagrado mis cien girán, y bien infinito tú a mi alma serás. Y bien infinito tú a mi alma serás. Tu misericordia y sin igual bien me seguirán hasta que llegue al Edén, y al fin en tu alcázar y célico hogar. Por siglos sin fin voy contigo a morir. Por siglos sin fin voy contigo a morir. Amén. Gracias, Padre. Amén, amén,